Muy bien, vamos a seguir analizando este primer capítulo de La Franja por el plebiscito del 4 de septiembre. Lo hacemos en un panel junto al director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, y también el académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, a quien vemos en pantalla. Marco, Hugo, gracias por estar en Hoy en Noticias. Buenas tardes. Hola Nicolás, Hugo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, saludo al último Hugo, le voy a dar la palabra primero. ¿Qué le parecieron ambas franjas, Hugo? A ver, como una primera aproximación, yo creo que quedaron claramente puestos los mensajes. Hay una inclinación, me parece, de la campaña del apruebo por un cierto cosismo, o sea, por mostrar ventajas puntuales que tendría la Constitución, y una novedad, porque me parece que en esto se invierten un poco los papeles. En la franja del rechazo había como un mensaje de carácter más global. Usualmente es en Chile la derecha la más cosista y la izquierda la más de mensajes globales, y aquí creo que se invirtieron un poco los papeles. Lo otro que me llama la atención es el reemplazo de caras, digamos. En algún momento, ante la gran cantidad de información que requiere ser absorbida para poder decidir acerca de una constitución, tiene que ser simplificada, y en eso las caras conocidas son importantes. Y en ese sentido me llamó la atención de que las caras conocidas hayan sido tan novedosas. En el caso, las que más destacaron, me parece, es la de la actriz Volpato, la de Christian Barken, y la de esta niña de la Universidad Católica, que aparecía también en la franja del rechazo. Y la presidenta del PPD con Vlado Mirosevic por parte de la franja del apruebo. Pero no hay grandes figuras tradicionales. Marco, ¿cuál es su primer análisis de esta primera presentación? Bueno, yo creo que las franjas expresan el momentum emotivo que estamos viviendo hoy día en Chile, ¿no? Hay un elemento de mucha emoción sobre la mesa. Las elecciones crecientemente y cada vez más no son procesos racionales, sino que son decisiones emocionales, ¿no? Por lo tanto, si nos fijamos en la estructura de ambas franjas, lo que buscan es apretar esa tecla, la tecla de la emoción y los sentimientos. En el caso del apruebo, cómo los derechos sociales podrían mejorar la vida, ¿no? Y por lo tanto tener y ser optimista respecto del futuro. Y en el caso de la opción de rechazo, la tecla de la incertidumbre, del miedo, de no sabemos qué va a pasar con esto, porque no hay claridad hacia dónde vamos. Creo que esa va a ser la tónica que vamos a tener en los próximos 30 días de franja, en donde va a haber mucha apelación desde el punto de vista de la comunicación política a estos elementos más cercanos a la tecla de las emociones, ¿no? En ese sentido, creo que es menos la referencia a los significados, es decir, al contenido, y mucho más a lo que podríamos decir los significantes, ¿no? Entre otras cosas porque estamos hablando de un tema complejo. La Constitución no es una novela, no es un libro que yo pueda leer muy rápidamente, y por lo tanto tengo que simplificarlo, ¿no? Esa complejidad la simplificamos y por lo tanto los mensajes van a tratar de apelar y gatillar, como decía antes, emociones, pero de una manera más bien simple. Yo creo que eso es lo que vamos a ver. Comparto lo que tú y Hugo decían respecto de los elencos, ¿no? Hay más problemas de elenco, creo yo, en el rechazo que en el apruebo. En el apruebo vimos rostros de actrices y actores que son más cercanos a la gente. Eso no siempre está comprobado que resulte, pero sí ayuda a transmitir, ¿no es cierto?, ciertas ideas. Vimos algunos más políticos, creo yo, en el caso de Natalia Piergentili y Vlado Mirosevic, en el caso de la opción del apruebo, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, del PIN, y menos por ahora en el rechazo. Pero por ahora yo creo que no se demorarán en aparecer políticos más bien vinculados a la centroizquierda o a la democracia cristiana que están por el rechazo. Esos nombres van a ser de alguna manera utilizados también y van a aparecer prontamente en la franja. Y por supuesto que no aparecieron todavía los errores, las dificultades que ha tenido el gobierno, como por ejemplo las declaraciones del ministro Jackson,
¿no? Que podría ser un material que se vaya a utilizar más intensamente en los próximos días. Yo estoy de acuerdo con Marco que la Franja del Apruebo no creo que tenga ningún problema en sumar actores, actrices, cantantes. Yo creo que si quiere buscar eso, la Franja del Rechazo, ahí va a tener quizás menos de dónde elegir. Ahora, quisiera partir por algo que dijo Hugo y también para que lo analicen los dos, porque yo también concuerdo que generalmente son las campañas más ligadas a la derecha las que van a los artículos, las que van al análisis de los textos, un análisis más racional de lo que se está proponiendo, y aquí fue al revés, fue la Franja del Apruebo la que incluso dio algunos artículos con número exacto. Ahí, ¿cuál es la apuesta, Hugo? Y también para que la comente Marco. Yo creo que la apuesta es arriesgada, porque poner artículos en particular, claro, puede ser un mensaje atractivo en ciertos momentos. Yo creo que lo de Volpato fue bien logrado, pero me parece que respecto de otros aspectos de la Constitución, puntuales también, la alusión a artículos o a medidas puntuales puede ser compleja. Me remito aquí a esto que se hablaba en uno de los videos del apruebo, donde se hablaba que con la nueva Constitución poco menos que una persona iba a ganar más, iba a tener que trabajar menos e iba a descansar más. Es una promesa de humo, digamos. O sea, ¿cómo una constitución va a generar riqueza o mejores, por sí misma, mejores remuneraciones? Entonces, yo creo que ahí se puede enredar un poco la campaña del apruebo, y me parece que ese problema es más bien estructural, porque hay algo que logró poner la campaña del rechazo que me parece fundamental. Lo de la incertidumbre, yo creo que Marco tiene razón, es una de las partes, ¿no? Y en esa parte la derecha nunca ha sido muy feliz en operar, digamos. Recordemos la franja del sí y el no, las franjas del sí y el no. Pero creo que hay un asunto en el que la campaña del rechazo lo ha hecho bien, porque obliga a jugar en su propio campo. Y es el problema de que esta Constitución, si bien en el contenido podemos discutir mucho, el proceso por el cual fue producida es un proceso cuestionable, en el preciso sentido de que la izquierda operó sin pensar o sin incluir o sin incorporar a las derechas, ¿no? Ni siquiera se preocupó de incluir a los más moderados. No estoy hablando aquí que todos tengan que caber, digamos, pero ni siquiera sí, de hecho yo hago la lectura de que por qué eligieron a una mujer que señala haber sufrido bullying toda su vida, y hago la lectura de que precisamente eso mismo, según la partida del rechazo, hizo la convención con los sectores que eran claramente minoría. ¿Usted qué opina, Marco? Sí, efectivamente, en esta primera emisión, ¿no? Se notó un poquito más de consistencia del mensaje y menor dispersión en el caso del rechazo. En el caso del apruebo, recordemos que hay varias organizaciones sociales, grupos multiculturales que tuvieron minutos, ¿no es cierto?, para presentar sus opciones. Se notó un poco más de dificultad para tener un mensaje más claro, ¿no?, para transmitir una idea. Esto evidentemente va a ir mejorándose, los comandos tienen su propia encuesta, está también el monitoreo permanente en las redes sociales respecto de lo que pasó con la franja a la 1:00 p.m, una vez terminada la emisión de la franja, ¿no? Había una intensa conversación en redes sociales y por lo tanto eso le permite ir ajustando las piezas. Recordemos que además este material fue el que se entregó hace un par de días atrás y por lo tanto fue lo primero que aparece. Yo creo que en la medida que vayan pasando los días esto va a ir de alguna manera ajustándose, ¿no?, a las expectativas, a los temas que se quieren colocar. Yo creo que es un error centrarse en el contenido en este minuto. No digo que no sea importante, pero digo que más importante que el significado son los significantes, especialmente porque además es poco tiempo y se necesita transmitir con mucha claridad un cierto mensaje que, como digo, tiene que sintonizar con esto que está en el ambiente, que es como
como señalaba antes, un momentum más bien de emociones, ¿no? Sí, aquí no hay Marco, debates, no hay disputa de ese tipo. sí, y también apelando a las emociones, lo habíamos visto en los adelantos, había dicho, y también lo vimos hoy, de que la franja del rechazo se habló de que fue hecha con rabia, se habló de temor, de inseguridad, pero también se habló de que hay que hacer una constitución con amor, llamando a la unión, pero muchas veces con el amor. Y yo pensaba que, bueno, es una jugada, también una apuesta, pero uno tiene la sensación de que ese concepto amor, unidad, esperanza, generalmente se va más por partidarios que ahora están en el apruebo. Entonces, ¿cómo creen que va a funcionar eso de el rechazo apelando, como les decía, a la rabia, al temor, a la incertidumbre, pero al mismo tiempo también a hacer esto, pero con amor? Marco. Sí, bien interesante lo que tú planteas, Nicolás. No, a mí no me convenció mucho el concepto de amor. Hubiera apostado a otro concepto. A lo mejor buscaban ser disruptivos, y si buscaron ser disruptivos, lo consiguieron. El hecho de que nosotros estemos hablando y poniendo el acento justamente en ese concepto habla de eso. Uno hubiera esperado, ¿no es cierto?, ideas más bien que tienen que ver con la certeza, con alejar un poco el miedo, pero aquí se habla del amor, y en la nota que tú mostrabas antes, cuando se entrevistaba a Christian Barken, insistía mucho en eso, casi vi como elementos de religiosidad en esa idea de amor de la que planteaba Barken, ¿no? Entonces me llama la atención porque es un tema que yo no hubiera esperado en la franja del rechazo, pero como digo, a lo mejor buscaban ser disruptivos. Hugo, si quiere opinar de eso también. Sí, yo discreparía, me atrevo a discrepar aquí porque Bueno, creo para que eso hacemos este panel. efectivamente, creo que la política tiene alcance religioso, digamos. Y hay una especie de teología de la política. Esto que se habla de la fiesta cívica, del día de la votación, y la constitución es uno de los momentos, o la producción de una constitución, es uno de los momentos más sagrados de la vida política. O sea, aquí estamos frente al sacramento máximo, la instauración de un nuevo orden. Y en ese sentido, creo que lo que hizo el rechazo fue, en cierto modo, perfecto, porque lo que está diciendo es, la constitución que parió la convención es una constitución que divide. Y eso significa, puesto en términos más o menos claros, es una constitución que genera conflicto. ¿Y qué es lo opuesto del conflicto? Bueno, el afecto que acoge, incluir, no excluir, como lo hizo en el relato del rechazo, como lo hizo la convención. Incluir. ¿Y qué es eso? Es amor, es generar una carta en la que todos podamos sentirnos reconocidos. Y ese es el principal fracaso de la convención. La gracia que tiene ese planteamiento es que te obliga a jugar en terreno ajeno, porque ¿qué va a decir la campaña del apruebo? No, nosotros no excluimos a nadie. Bueno, eso es falso. ¿Cómo lo va a hacer? Y la otra opción que tiene el apruebo es ponerse firme en sus posiciones, y eso nuevamente va a significar más división, más exclusión. Entonces es difícil salir de ese modo de plantear el asunto. Y la apuesta también de la campaña del apruebo por poner a gente del pueblo mapuche, diciendo que Chile es un solo país indivisible. Marco, ¿cómo ve ese mensaje? Bueno, desde ese comando tienen identificado que un punto complejo, ¿no es cierto?, es el concepto de la plurinacionalidad. Evidentemente van a tratar de que ese elemento despierte menos incertidumbre, menos duda, ¿no? Y para eso van a reforzar esta idea del mensaje como tú lo planteabas. Es uno de los temas que refuerza, creo yo, la intervención de Natalia Piergentili y Vlado Mirosevic cuando instalan con fuerza también la idea de reformar para aprobar, ¿no? O sea, o aprobar para reformar, como queramos llamarlo. Son cosas que van a ser perfectibles, y de alguna manera con eso están haciendo una invitación para gente que probablemente esté pensando en el rechazo y esté pensando que este tema, el de la plurinacionalidad, puede ser un problema si evidentemente le bajamos algunos niveles y se transmite alguna tranquilidad respecto de cómo se va a tratar ese tema. Podrían permitir que gente que esté en el rechazo o pensando en el rechazo hoy día transite, ¿no?, hacia la prueba. Recordemos que la gente está tomando cada vez más cerca del momento de la elección su decisión, ¿no? Y estos 30 días,
estos 4 domingos que tenemos de aquí al plebiscito van a estar fuertemente marcados por esa idea de hacer transitar gente desde el rechazo, que están indecisos, justamente Hugo, a la prueba. Esta es una campaña para los indecisos fundamentalmente. y Hugo, ¿crees tú que se logra este objetivo de personas que tenían dudas o tenían temores respecto a una posible división del país, por darle más autonomía o darle más poder a los pueblos originarios? ¿Crees tú que se logra quitar esa idea con el mensaje? Eso punto. Sí, yo creo que aquí caemos en el mismo problema de la dialéctica, por llamarla de algún modo, amor-división. Porque la pregunta es, ¿cómo tú argumentas contra la idea de que la plurinacionalidad es división? ¿Ya? Salvo que tú invisibilices a los mapuches en la campaña del apruebo. Entonces, como diciendo, no, si no era tan importante, si lo reivindican, porque es lo que debieran hacer para poder potenciar su campaña, entonces eso da inmediatamente un argumento al rechazo. Yo creo que es complejo de manejar, y efectivamente ahí coincido con Marco, que es una de las debilidades de la campaña del apruebo, porque es muy sofisticado. O sea, es como medio barroco decir Chile va a seguir siendo uno, pero vamos a dividirlo y le vamos a entregar autonomías territoriales a los pueblos originarios, etc. Suena muy complejo. ¿Cómo se va a hacer? Tienes que explicar mucho, quien explica se complica, y aquí el sentimiento se te enreda y uno termina diciendo, ya bueno, esto es división al final. Entonces creo que ahí hay un núcleo semántico difícil de trabajar para la campaña de la PRO. Bueno, obviamente como esto es una elección, apruebo o rechazo, una de las dos va a ser la ganadora el 4 de septiembre. Y les quiero preguntar, en esta primera emisión de La Franja, ¿cuál opción creen ustedes que fue la ganadora en cuanto a que transmitió mejor el mensaje? Y también, si es que creen que este tipo de mensajes realmente pueden atraer votos y mover en algo la aguja. Parto por usted, Hugo. A ver, a mí, yo creo que en esta primera pasada, creo que ganó el rechazo por lo que he dicho, porque es difícil salirse de ese entramado conceptual que puso el rechazo, de amor, odio, unidad, división. Y por otra parte, por algo que dije al inicio, yo creo que a mí no me convence esta idea de que la campaña de la izquierda o de la prueba en este caso, convocando actores, pueda torcer el destino de la elección, o del plebiscito, perdón, porque son actores que han estado en 20 campañas para atrás, digamos. O sea, ¿qué novedad está en que esté Poblete en la campaña del apruebo? Y mientras tanto, algo que Marco mencionó también, yo creo que el stock de figuras políticas más o menos destacadas, pienso Carolina Goich, qué sé yo, y un largo etcétera, de gente del rechazo de centro izquierda, de la que va a poder hacer gala la campaña del rechazo, va a descompensa. Me parece que es más fuerte eso que los actores que ya han estado en 20 campañas. Y Hugo, ya, ok, usted cree que ganó el rechazo en esto, pero ¿logra convencer para que gente del apruebo se pase al rechazo o que indecisos se pasen al rechazo? Es que a esta altura basta con tener en la medida en que todas las encuestas, salvo la Mori, pero todas las encuestas, las demás encuestas, están contestes en que el rechazo va arriba. Entonces, bastaría con tener, y en ese sentido uno dice, aquí no pasó como para el sí y el no, donde después de la campaña uno dijo, chuta, el sí perdió, digamos, no tiene ninguna opción. Aquí no pasó eso, se contuvo, pero además el campo de discusión lo marcó la campaña del rechazo, me parece. Perfecto. Marco Moreno, entonces, ¿quién ganó? Y también si es que atrajo votos y movió en algo la aguja. Sí, yo creo que están bien cerca las dos, el nivel de las dos campañas. Yo tiendo a pensar que el apruebo, con las dificultades que tenía, logró instalar esta idea de conectar con emociones que están siendo importantes, ¿no? Como es la expectativa sobre el optimismo, sobre lo que puede pasar hacia adelante. Creo que sí. A tu segunda pregunta, creo que sí puede tener efecto. Nosotros hoy día estamos en una suerte de democracia ocular, ¿no? En donde todo nuestra vida transcurre frente a las pantallas.
el teléfono ahora mismo, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo, y por lo tanto la gente se hace su idea también sobre la política a partir de lo que ve, ¿no? Y por eso que esta franja, creo que a diferencia de lo que venía pasando con las franjas electorales, las campañas pasadas, incluso la del plebiscito del 2020, en esta campaña, en esta franja sí va a ser importante, más parecida al efecto de la franja de hace 34 años, del plebiscito de 1988, creo que se parece mucho más esta franja por lo que se juega que las anteriores. Marco Moreno y Hugo Herrera, muchas gracias por conversar con nosotros en este primer panel para analizar el primer capítulo también de la franja para el plebiscito del 4 de septiembre. Que estén muy bien. Muchas gracias.